Buenos días, Dios te bendiga. Sé que los propósitos de Dios permanecen para siempre y que su gloria, su poder y su majestad se manifiestan en nuestra vida. Antes de iniciar el tema de hoy, que se titula Los problemas no los esperabas, pero llegaron. Vamos a entrar con una reflexión corta, una reflexión cristiana acerca de los problemas. Y cuenta así: un profesor de psicología alzó un vaso con agua en su mano frente a la clase. Los alumnos esperaban la típica pregunta, que si el vaso estaba medio vacío, medio lleno. Sin embargo, la pregunta del maestro fue: ¿cuánto pesa este vaso con agua? Los alumnos mencionaban diferentes cantidades de peso tratando de adivinarlo. Y el profesor continuó: yo creo que el peso absoluto, dijo él, no importa. Todo depende de cuánto tiempo lo sostenga en mi mano. Si lo levanto por 1 o 2 minutos, el vaso es bastante liviano, pero si lo sostengo por 1 hora, lo voy a sentir mucho más pesado y voy a hacer que mi brazo me duela un poco. Si lo levanto durante todo el tiempo, hará que mi brazo se entumezca y se paralice al punto que me sentiré obligado a soltar el vaso. Los problemas son así y las preocupaciones son como el vaso de agua. Su peso depende de cuánto tiempo lo podamos sostener. Si piensas por un poco en ellos, probablemente te vas a sentir que puedas manejarlos. Pero si piensas más, sentirás que te duelen un poco. Pero si los sostienes todo el día dándole vuelta a tu cabeza, pueden llegar a paralizarte y te van a causar mucho daño si tú no los sueltas. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Por un momento, si pensamos en esto, es inevitable que sucedan cosas en tu vida que te lleguen a preocupar, pero es importante que aprendas ¿a qué? A confiar en Dios y dejar que Él te ayude y puedas así tener tranquilidad. Si tienes un problema que sabes que puedes solucionar, ¿por qué te preocupas? Después de todo, lo vas a solucionar. Y si tienes un problema que sabes que tú no lo puedes solucionar ni solventar, ¿por qué te preocupas? Solo va a empeorar entonces ¿qué? La situación. Aprende entonces en esta línea perfecta. Aprende a confiar en el Dios de lo imposible. Deja que Él tome tus cargas, tus problemas y tus preocupaciones y vas a sentir paz y tranquilidad que solamente pueden venir de parte de ¿quién? De Dios. Dios quiere que nosotros descansemos en Él y que nosotros dependamos plenamente de Él, que nosotros confiemos en su amor, en su misericordia, en su palabra, en su bondad, que en lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo hará. ¿Cuántas veces hemos vivido de esta manera? Que aún llegaron problemas y resulta que no los esperábamos, pero llegaron a nuestra vida. Si pensamos por un momento ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a actuar siempre a nuestro favor. Los problemas no los esperabas, pero llegaron. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, se titula Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No estamos exentos a tener problemas. En una sociedad caída en el pecado como la nuestra, como vivimos en la actualidad, en la que prevalece la envidia, el resentimiento, el egoísmo, la maldad, los elementos de presión que recibimos llegan a extremos inimaginables que amenazan nuestra tranquilidad y ponen por delante de nosotros el desánimo y la desesperanza. El proceso de resistir las situaciones adversas, corremos el peligro de estallar, sí o no.
El ser creyentes no nos asegura un blindaje frente a los problemas. No estamos blindados en contra de los problemas, que nunca nos va a tocar a nosotros, diríamos. Muy por el contrario, si hay algo previsible son los problemas, las crisis, las presiones y la ansiedad. ¿Qué pasa con esto? ¿De qué nos sirve enfrentar los problemas? Si me baso en este primer punto, aunque en medio de la ansiedad en que nos sumen los problemas, no encontramos razón para que existan. ¿Puede beneficiarnos un problema? Claro, tal vez no comparta contigo esto, pero puedo asegurarte que es real. A partir de las dificultades aprendemos mucho. Los errores nos permiten a nosotros crecer. Es evidente que no siempre estamos en la cima en sí de la victoria y que también enfrentamos en lo personal tropiezos generalmente inesperados. Y si en el andar en los caminos de Cristo no puede compararse con estar en un parque de diversiones, el apóstol Pablo estaba describiendo la situación cuando en la carta a los creyentes en Corinto les dijo claro que tomaran nota de algo sumamente importante, que no debemos desesperarnos ni tampoco rendirnos. Aunque arrecie la tormenta a nuestro alrededor, y además es importante aprender a perseverar a través de los problemas. En nuestro diario vivir al lado de Jesús, lo que experimentamos es un proceso constante de aprendizaje y de crecimiento, tanto personal como espiritual. En los contratiempos juegan el papel importante. ¿Qué nos lleva a afirmar esto? La certeza de que los problemas son naturales en la vida de toda persona, y más cuando somos cristianos, porque al aceptar a Jesús no compramos un seguro contra la contrariedad, contra los problemas, las crisis, contra las luchas o las pruebas. Y hay 4 creencias erróneas dentro de las filas del Evangelio acerca de nuestra vida de fe, pero basémonos en un punto importante en la palabra, los versículos que leíamos al principio, 2 de Corintios 4, 7 al 10, que se titula Viviendo por la Fe. Pero tenemos que, dice, este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Tú y yo somos vasos de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya que estamos, dice, atribulados en todo, pero ¿qué afirma? Mas no angustiados. En apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué pasa? Se manifieste en nuestros cuerpos. La palabra es clara. Podemos estar en apuros, podemos estar afligidos, pero no desesperados. Debemos estar confiados plenamente en Dios. Entonces partamos. Hay 4 creencias erróneas dentro de las filas del Evangelio acerca de nuestra vida de fe. Si aceptamos a Cristo, sería el número 1, todos los problemas se acaban. La Biblia no dice eso. Es probable que los problemas se lleguen a aumentar. Juan 16:33 dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Dice, en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué afirma? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Punto 2, no en todos los casos desarrollamos fe y confianza para la guía del Señor. Proverbios 3, 5 al 6, ¿qué dice? Porque a veces nos queremos apoyar ¿en qué? En nuestra propia prudencia. Y no queremos atender a lo que Dios nos dice y su palabra. Fíate, dice, de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Pero qué afirma? Reconócelo, dice, en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Va a enderezar tus veredas. Punto 3. Si tiene problemas como cristiano, seguramente está en pecado. No podemos desconocer el hecho de que los grandes batalladores de la fe en la historia han enfrentado problemas y no estaban en pecado. Sencillamente, la palabra me enseña a mí, si yo me fundamento en la palabra y creo y confío plenamente en Dios, debo de entender este punto, que Dios
Él inició la buena obra en mi vida. ¿Y qué va a hacer? Él la va a perfeccionar. ¿Y dónde lo puedo encontrar? En Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido, quiere decir, eso de persuadido, pensamos por un momento, de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, será fiel ¿en qué? En perfeccionarla hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Pero persuadido. ¿Qué es persuadido realmente? Si pensamos por un momento, ¿qué es persuadido? Persuadido significa estar seguro, estar firmes, estar ¿cómo? Entender que Él lo va a hacer y no yo. Estar convencido, inducido con razones a una persona que crea que haga una cosa. Convencido, inducido, creyendo, confiando en hacer algo por lo cual Dios me ha enviado. O sea, estoy persuadida de que Dios, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Y yo debo confiar en Dios. Entonces, el cuarto punto sería la sana doctrina quita del camino los problemas. ¿Qué pensamos? La Biblia es como un mapa y nos dice a dónde llegamos, pero debemos emprender nosotros el camino. El camino no le toca a Dios caminarlo, a mí me toca caminar el camino, porque Él me prometió que no me iba a dejar. Él dijo en Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Él dijo, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, por tanto lo que he dicho que yo haré contigo lo voy a hacer, lo cumpliré hasta el final. Pero algo que me garantiza la palabra es que yo voy a llegar al final de ese camino, pero ¿quién debe caminar ahí? Yo debo andar en el camino. Nos dice a dónde llegamos, pero yo debo emprender el camino. Sé que Dios me va a acompañar porque lo prometió. Entonces, estas 4 creencias erróneas dentro de las filas del Evangelio acerca de nuestra vida de fe, de que no deben, si aceptamos a Cristo todos los problemas se acaban, mentira. No en todos los casos desarrollamos fe y confianza en la guía del Señor. Si tienen problemas como cristianos, seguramente está en pecado. Esas son las creencias. La sana doctrina quita del camino los problemas. Todo esto está en contra de lo que la palabra habla. Los problemas y el crecimiento, aunque estos no salen al paso, tomándonos muchas veces por sorpresa, los problemas no deben impedir nuestro crecimiento personal y espiritual. Por el contrario, debemos tener claro que la vida cristiana tiene una dinámica que tiende a llevarnos a nuevos niveles de autoridad y de bendición, y siempre estaremos orientados al crecimiento. Pablo escribió a los creyentes de Filipos lo siguiente en Filipenses 4:12 al 14. Le voy a leer Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando, dice claramente, lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que no somos perfectos, por el contrario, estamos creciendo siempre. La palabra meta proviene del término griego skopos, que se traduce una marca sobre la cual fijar la mirada, un blanco, es decir, usted y yo estamos de camino hacia un lugar específico. Cristo, andar en su voluntad y como Él, es en quien debemos poner ¿qué? Nuestra mirada. Las dificultades no deben desviarnos de ese objetivo. La palabra dice claro,
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Cristo Jesús. Los problemas entonces y la madurez espiritual. Si Dios nos sacó del pasado donde estábamos inmersos, hundidos, donde vivíamos en miles de problemas, eso no significa que podamos seguir atados al ayer. Los errores pasados no deben amarrarnos. Si ayer vencimos, tampoco podemos gloriarnos de esas victorias. Los nuevos logros deben alcanzarse ¿cuándo? Hoy. Y eso es posible si nos mantenemos tomados de la mano de Jesucristo y no nos soltamos de Él. Job 11:16 dice lo siguiente: y olvidarás, dice, tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Solo de esta manera vamos a avanzar en el crecimiento de la fe cristiana, asumiendo nuevos pensamientos y actitudes conforme al evangelio en el que estamos creciendo. El apóstol Pablo compara la situación con una batalla y llama a los creyentes ¿a qué? A pelear con constancia, tomados de la mano de Dios. El batallar nos obliga a guardar el testimonio cristiano y a no desviar nuestra mirada de la vida eterna hacia lo que estamos marchando. La perseverancia es clave para vencer los problemas. ¿Y cómo lo aprendemos en el pasaje? Debemos someter nuestra naturaleza carnal, pasional, ¿a quién? A Dios. Y llevar a la práctica aquello que aprendimos ¿a qué? A perseverar. No dejar que las dificultades nos conduzcan al abismo de la desesperación. Si caemos, debemos levantarnos de nuevo. ¿Cuál es la actitud de centenares de cristianos cuando llegan los problemas? Si pensamos por un momento. ¿O cuál es mi actitud siendo yo cristiana cuando llegan los problemas a mi vida? Salir huyendo. Como en sus mentes tienen la idea equivocada que ser cristiano les exime o les quita tener tropiezos, prefieren volver atrás en la vida de fe. ¿Y sabe una cosa? Tremendo error. Tremendo error. Si queremos desarrollar el potencial de vencedores, necesariamente debemos perseverar y disponernos a permanecer firmes, aunque las olas comiencen a negar en contra de nuestra embarcación en la vida. Jamás olvide que el crecimiento para enfrentar, entre otras cosas, los problemas que enfrentamos a diario es una meta del cristiano. No somos perfectos, pero avanzamos hacia esa meta. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la estatura de Cristo. Vamos a llegar a crecer y aprender, pero unidos de su mano, no soltados de su mano. Crecemos a través de los problemas, pero agregamos otro elemento que es necesario considerar. Las dificultades nos llevan a desarrollar ¿qué cosa? Madurez espiritual. Los creyentes del primer siglo, al igual que puede ocurrir hoy, eran tardos para oír, tendientes a quejarse en los primeros rudimentos de la fe y resignados a los pocos avances del crecimiento. Esa condición les impedía alcanzar nuevas dimensiones en la vida de Dios. Es posible en tales circunstancias que se nos dificulte el crecimiento personal y espiritual. Y sin duda los primeros problemas amenazarán con llevarlo a usted a correr con desesperanza y sin rumbo fijo. Tenga presente que la inmadurez espiritual es el fruto de ser oidores. ¿Pero cómo? Oidores olvidadizos, porque no entonces somos hacedores de la palabra. Crecer está ligado ¿a qué? A la perseverancia. Tenemos que tener presente que hay una enorme diferencia entre envejecer en el Señor y crecer en el Señor. ¿En cuál estado se encuentra usted? ¿En qué punto está hoy en su vida? ¿En cuál estado está? Los problemas no desaparecerán porque los ignoremos, porque siempre van a estar ahí latentes. En nuestra nueva condición de cristianos aprendemos que es necesario enfrentar los problemas. Sin duda,
Vamos a salir airosos en nuestro propósito, porque a diferencia de las épocas pasadas, nosotros ahora tenemos a Jesucristo morando en nuestro corazón y nos lleva a sobreponernos a las dificultades. ¿Qué dice Isaías? Cuando claro habla y dice, cuando pases, dice, por las aguas. ¿Qué dice? No te anegarán. Y cuando pases por el fuego, ¿qué afirma? No te quemarás, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Obtendremos entonces, ¿qué? La victoria. ¿Quién afirmó que iba a estar con nosotros? Él. Jehová Dios de los ejércitos lo afirmó, y Él no es hombre para mentir. Vamos a obtener la victoria. No te anegarán, quiere decir las aguas no te van a ahogar, el fuego no te va a quemar, porque Él va a estar con nosotros, Él lo afirmó. O vamos a obtener ¿qué? La victoria. Y siempre habrá algo que intentará detenernos. Sí, el enemigo conoce la palabra de Dios más que muchos cristianos. Y él sabe que el creyente fiel en el tiempo de principios pequeños va a ser posteriormente bendecido grandemente. Entonces tiene que tener claro usted y yo esto, que va a ser lo imposible para que no sea aumentado, sino que sea reducido. Y el diablo quiere que nos reduzcamos y que no crezcamos. El propósito de Satanás es derribarnos aún en los inicios pequeños, para que no logremos alcanzar lo grande que Dios tiene para nuestra vida. Deuteronomio 27:17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Dios llama maldito a todo aquel que intente reducir o achicar. Y la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino, que el diablo es un ladrón y que vino para hurtar, matar y destruir. Todas estas palabras se pueden reducir en dos palabras: para reducir y para achicar. Pero Jesús afirmó: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo siempre en el tiempo de pequeñeces quiere frenar o abortar el proceso hacia el avance o el incremento de Dios. Por eso nos ataca una y otra vez para que nos empequeñezcamos, para que nos reduzcamos. Su plan es desintegrarnos totalmente como fuera posible. ¿Qué podemos hacer? Si decimos, soy tan limitado, Dios me hizo tan pequeño, porque eso nos vende la idea Satanás o el diablo. Me hizo tan pequeño porque la palabra dice que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que le visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero todo lo pusiste, Señor, a nuestros pies. ¿Qué podemos hacer? Deuteronomio 19:14 dice: en la heredad que poseas en la tierra de Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de tu propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Aquí hay un orden de Dios: no te vas a reducir, sino que te vas a aumentar. Esta es la consigna para la iglesia en este tiempo: no vas a ser reducida, sino vas a ser aumentada. Pero en el aumento no estamos hablando de números, estamos hablando de estar afirmados como en Dios, de ser cristianos de calidad, cristianos que viven conforme a la palabra, que oramos sin cesar, que pedimos, que gemimos, que estamos rendidos delante de Dios, que ponemos en práctica la palabra, que la obedecemos, que damos testimonio del Cristo vivo a donde vamos y hacia donde nos movemos. Esta palabra implica, por un lado, defender lo que Dios me ha dado, por más pequeño que parezca, no creyendo en las mentiras del enemigo y resistiéndome en el nombre de Jesús. Y el otro punto es, por otro lado, extenderme en fe, creyendo que Dios me va a dar lo más grande en estos días. No se frustre con lo poco que usted tiene ahora. Si no comienza a hacer lo opuesto
que hizo hasta ahora. No crea las mentiras del diablo que le dicen a usted que se va a reducir o se va a achicar. Abra sus ojos espirituales y vea la realidad de la fe en quién, en Dios, que le dice: no serás reducido. Una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer va a ser intimidarlo, reducirlo emocionalmente, que usted termine creyendo que no lo va a poder lograr, de que usted no va a crecer y que nada le va a recibir. Pero eso no fue lo que dijo Dios. Vas a crecer, te vas a expandir y vas a tener abundancia del bien de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Toma la palabra de fe para tu vida, para todo lo que tienes, para tu ministerio, para tu economía, para tu salud, para lo que Dios te ha dado. Empieza a darle gracias a Dios aún por lo poco que tienes y declara tu confianza en el Señor diciéndole: te agradezco, Señor, porque si fuiste fiel para darme lo pequeño, también vas a ser fiel para darme lo que es más grande, porque tú lo dijiste, yo lo creo y asunto terminado. Toma la palabra de fe y deja de quejarte y comienza a ver de lo pequeño que tienes hoy va aumentando por el poder de Dios. El aumento es la recompensa a tu obediencia en la palabra de fe. Eso prepara para entrar con tu misma fe a lo grande que Dios tiene para ti, porque Él te ha estado hablando en este último tiempo, porque nadie ha creído que Dios no te va a dejar a ti en vergüenza. Dios te va a levantar, Dios te va a honrar tu vida. Dígale entonces al Señor: me doy cuenta que tengo todo esto, Señor, y es una señal segura que tú me darás lo más grande y viene en camino. Señor, no quiero perder lo poco que tengo, por eso decido levantarme con fe, defenderme contra los ataques del maligno. Siembro mi semilla por ello y me extiendo a cosas mayores, porque estoy seguro que vendrán para mi vida en estos días. Levanta tu vida en fe, porque estos son los días de lo que Dios nos estuvo hablando, días de respuestas, de milagros, de recursos, de salvación, de multiplicación, de expansión. Los días de los cuales hemos estado orando por años están delante de nosotros, en medio de nosotros. Entonces celebra la victoria, porque este es buen tiempo de Dios, porque estás entrando en lo ilimitado del Señor y por eso Él te ha ensanchado el corazón. Los problemas no los esperabas, pero llegaron, pero así como llegaron, se irán de tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Debes confiar plenamente en Dios. Te voy a hablar acerca de esta reflexión y dice: el elefante y la pequeña cuerda. Un hombre que paseaba en un zoológico se detuvo a mirar en el recinto donde estaban los elefantes. Algo le llamó inmediatamente la atención y notó que los elefantes estaban atados a una pequeña y delgada cuerda en sus patas traseras. No parecía suficiente para que resistieran a los animales y no se pudieran huir. Sin embargo, ninguno de los elefantes hacía algún esfuerzo por romper aquella cuerda. Simplemente caminaban en un círculo a la distancia que les permitía la atadura. Un hombre se acercó a uno de los encargados del lugar y le preguntó la razón por la cual usaban aquellas cuerdas tan débiles para esos animales enormes y fuertes. El cuidador le contó que esos elefantes estaban allí desde muy tiernos y que intentaron una de más veces ocasiones liberarse, pero que eran demasiado pequeños y débiles cuando lo hicieron, que la cuerda era suficiente para retenerlos, y así llegaron a creer que era imposible liberarse. Crecieron y se hicieron fuertes, pero no volvieron a intentarlo, pues estaban seguros que no podían romper aquella cuerda. Al igual que esos elefantes, hay personas que viven atadas al pecado, a los vicios, al miedo, al dolor, al resentimiento, a los problemas, a las crisis, cualquier otra cosa que les impide ser libres y felices. Quizás lo has intentado en una y más ocasiones, pero no has logrado liberarte. Llegaron a creer que eran demasiado débiles para vencer y te has resignado a vivir atado al problema.
Tienes ataduras en tu vida que crees que no puedes romper. La enseñanza del relato es que no debes darte por vencido. Isaías 61:1 dice: porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Jesucristo vino a este mundo para proclamar libertad a los cautivos con su muerte y resurrección, y venció a la maldad, y ahora te ofrece libertad y vida abundante. Busca a Dios cada día y pídele la fuerza y voluntad necesaria para vencer tus dificultades. Y recuerda, nunca dejes de intentarlo, porque pronto verás que con el poder y la fuerza de la fe, todas tus ataduras serán rotas en el nombre de Jesús. Los problemas no los esperabas, pero llegaron. Pero Jesús te hace libre de todo esto. Dios te guarde, te bendiga y te prospere en el nombre de Jesús.